acaecida precisamente en la Argentina, me contaban que cuando fue la Naxa, como bien decía Mariela, o la Guerra de los 6 días, las organizaciones sionistas reunieron $1 millón en las primeras 24 horas de la guerra para enviarlas a Israel. Las organizaciones árabes encabezadas por FEARAB se demoraron 48 horas en ponerse de acuerdo en el texto del telegrama que le mandaban al presidente Gamal Abdel Nasser. Entonces hay una, no digo una desconexión, pero sí hay un devenir que ha identificado al inmigrante árabe, el inmigrante palestino, ¿no? Que es el incorporarse a plenitud, él, sus hijos y las generaciones que vienen, digamos, en el quehacer cotidiano de las sociedades en las que se inserta, y de ahí comenzar, digamos, a elaborar la forma en que asumen el compromiso de la solidaridad con Palestina, con sus raíces, con sus orígenes y con sus hermanos que están sufriendo en el territorio de Palestina. Nosotros tenemos esta misión, digamos, como COPLAC, que es la de aglutinar voluntades para elaborar el camino de la solidaridad activa, como bien lo decía nuestro embajador, y no quedarnos en el diagnóstico o en la prospección de una situación, sino ir sumando esta solidaridad desde una perspectiva que también ha sido un proceso lento. Es decir, si bien el palestino o el árabe no asumió una vida cotidiana inmersa en un gueto, como sí podemos hablar de otras comunidades a principios del siglo XX sobre todo, ¿no? Costó bastante trabajo lograr abrir los espacios hacia los movimientos locales, a los movimientos nacionales de aquellos países de acogida de los inmigrantes, ¿no? Y transformarlo en una fuerza multiplicada y multiplicadora de solidaridad. Y en esto yo quiero hacer una especial y particular mención a lo que ha sido el trabajo en la Argentina, donde nuestras organizaciones palestinas, primero porque somos pocos inmigrantes de origen palestino en este país, y segundo por una visión política de que la solidaridad tiene que emanar de pueblos a pueblos esencialmente, ¿no? Comenzamos una relación muy fluida y muy fuerte con las organizaciones populares de este país. Le hace partidos políticos, le hace sindicatos, le hace el movimiento de trabajadores, le hace organizaciones sociales, para comenzar a sumar voluntades solidarias que pudieran poner en la calle lo que pasa en Palestina, la dramática situación de nuestro pueblo allá en los territorios. Acá pasó una cosa increíble en el año 2009, 6 de enero. Si Lucila se recuerda, porque ella estaba ahí cuando era el bombardeo de gas en la operación Plomo Fundido, nosotros reunimos con las organizaciones argentinas, principalmente 40.000 personas marchando desde el obelisco hasta la embajada de Israel en plenas vacaciones en este país. Llegaba la primera, el encabezamiento de la columna a la embajada de Israel cuando recién terminaban de salir los últimos de la columna desde el obelisco. Calculen ustedes la distancia y calculen la dimensión de la marcha. Una marcha encabezada por personas y dirigentes que no coincidían en lo absoluto en el abordaje de la política nacional, pero sí fueron capaces de ponerse de acuerdo en la solidaridad con Palestina y en el drama feroz que se vivía por esos días en el exterminio israelí sobre la Franja de Gaza. Entonces fue también entender nosotros de cómo ese trabajo había sido bien encaminado, porque si somos pueblos, los pueblos también tenemos problemas comunes. Es decir, tenemos un pueblo palestino, digamos, y yo hago particular hincapié en esto, al que se le pone todo tipo de obstáculos para educarse,
Cuando un niño un joven que comúnmente se demoraba 20 minutos en llegar a su facultad, hoy tiene que hacer caminos alternativos para esquivar los checkpoints y se demora hasta 2 horas o 3 horas o directamente no puede llegar, es porque el proyecto israelí también pasa por tener al pueblo palestino como mano de obra barata. Y eso obviamente encaja perfectamente con lo que sucede en nuestros países, porque Palestina no es un problema que suceda a 14.000 kilómetros de distancia o 13.000 kilómetros de distancia, sino que tiene que ver con la internacionalización de las condiciones del trabajo, del capitalismo, del imperialismo y del colonialismo. Y esos son problemas comunes entre Palestina y América Latina. Acá tenemos Malvinas, compañeros, que es un problema y una usurpación colonial que el Imperio Británico sigue realizando sobre la plataforma continental argentina. ¿Quién puede dudar hoy de que las Malvinas son argentinas? Salvo Israel y Estados Unidos, porque votan los dos, digamos, a brazo partido por la no reivindicación, por el no derecho de Argentina a la reivindicación de las islas. Entonces, cuando tenemos que abordar Palestina, no lo hagamos como ese problema lejano, distante de nuestros hermanos que sufren. Hagámoslo desde la perspectiva de que nuestras problemáticas, más allá de que Palestina tiene un derecho que está tal vez por encima de otras naciones porque no es un país y nuestro anhelo es llegar a ser un país normal en el planeta. Pero sí nuestros problemas son problemas también de clase, son problemas de las relaciones del trabajo, son los problemas que el capitalismo y el imperialismo le imponen al resto del planeta. Entonces, cuando nosotros tomamos ese camino, esa opción, por los movimientos populares, por todas las representaciones políticas, porque nosotros no hacemos discriminar, digamos, nuestro único límite en las adhesiones a nuestra causa son los filonazis, son los racistas, ¿no? O los fascistas que en su antijudaísmo se han querido camuflar con nosotros. Para nosotros en el año 84, 85, cuando militábamos con Tilda en el Centro Cultural Argentino Sanaú, se nos pegaban un montón de gente ligada a Biondini, a esta ultraderecha fascista, ultraderecha profundamente antijudía, y los echamos. Y nos costó trabajo, pero los echamos, porque querían esconder su antijudaísmo en la reivindicación de nuestra causa. Y eso, digamos, tuvimos la claridad política de separar las aguas y decir: nosotros somos pueblo, somos una diáspora que tiene la cabeza y el corazón puesto en Palestina, pero que no es ajeno y nunca será ajeno a las realidades que le impone cada país en su vida política, en su vida militante y en su propia realidad. No sé cuánto tiempo tenemos. Entonces, me preocupa tanto como el embajador pasando el tiempo. Yo quería hacer hincapié sobre esto. Nosotros somos parte de las sociedades en las que habitamos. Nosotros no somos un gueto dentro del cual, y a puertas cerradas, digamos, se elaboran cosas políticas, diseños a espaldas de otros. Nosotros somos una comunidad abierta y partícipe de la vida política y social de cada país en el que habitamos, con nuestras diferencias. O sea, no es fácil imaginarse un palestino pinochetista en Chile o un árabe que haya apoyado la dictadura en Argentina o algún palestino que haya apoyado el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras, por poner un ejemplo. Pero aún así, digamos, a la hora de la solidaridad con Palestina, nosotros en este largo camino hemos ido logrando aunar voluntades, aunar fuerza para llevar a este logro común, que es ni más ni menos que la hermandad y la solidaridad entre los pueblos. Muchas gracias.